Al intercambiar ideas y puntos de vista con mis compañeras, llegamos a la conclusión de que ha sido una experiencia nueva, puesto que es la primera vez que realizamos una lectura de este género literario. Nos adentramos hacia lo desconocido, siendo a su vez muy interesante, como así también otro de los puntos en el que hemos coincidido fue que dicha lectura requirió de más de una leída para poder llegar a la comprensión deseada. A lo largo de la historia nos llenamos de incertidumbre, misterios, porque puede resultar confuso ya que no cuenta con un orden cronológico. En conclusión, nos gustó mucho porque no solo supone una enseñanza de la cultura literaria, sino que hay un claro beneficio en el aprendizaje de vocabulario y expresiones cultas. Definición y características de la épica. La épica, o sea, el género épico de la literatura, es una de las formas más antiguas de la narrativa que se conoce, cuyas obras normalmente voluminosas tratan sobre hechos míticos o legendarios, como hazañas de héroes y grandes guerras, que a menudo sirvieron de relato fundacional de las culturas antiguas. Muchas sagas épicas de la antigüedad sobreviven hoy en día y constituye la principal fuente de entendimiento de los pueblos antiguos y sus religiones, o al menos sus visiones del mundo. Si bien todas las grandes civilizaciones antiguas tuvieron sus propios cantos heroicos y sus propias narraciones épicas, no eran iguales. Los primeros en estudiar formalmente las características del género y diferenciarlo de otras formas de canto y de poesía fueron los antiguos griegos, específicamente el filósofo Aristóteles, quien en su libro Poética compuso el primer estudio y clasificación de la literatura de Occidente. Características del género épico. Es un género narrativo antiguo que depende de un narrador para contar una serie de episodios reales o ficticios, o ambas cosas. En general, la épica cuenta la historia de las hazañas de un héroe quien se enfrenta a los dioses, a la guerra, a criaturas sobrenaturales o a las fuerzas de la naturaleza. Tradicionalmente, la épica se componía en verso, dado que se trataba de un género previo a la invención de la escritura y sus obras debían ser narradas y transmitidas oralmente. Para ello, el verso resultaba un método de memorización. Sin embargo, después fueron en su mayoría transcriptas y recopiladas por escrito. Como toda narración, contaba con diálogos y acciones, y solía dividirse en cantos, equivalentes a capítulos. Sus obras pueden ser de distinto tipo: epopeyas, cantares de gesta, romances, etc., y suelen llamarse poemas épicos, dados que son previos a la distinción moderna entre prosa y poesía. Breve biografía de Homero. Homero, poeta griego al que se le atribuye la autoría de la Ilíada y la Odisea, los dos grandes poemas épicos de la antigua Grecia. En palabras de Hegel, Homero es el elemento en el que vive el mundo griego como el hombre vive en el aire. Admirado, imitado y citado por todos los poetas, filósofos y artistas griegos que le siguieron. Es el poeta de antonomasia de la literatura clásica, a pesar de lo cual la biografía de Homero aparece rodeada del más profundo misterio, hasta el punto de que su propia existencia histórica ha sido puesta en tela de juicio. Las más antiguas noticias sobre Homero sitúan su nacimiento en Quíos, aunque ya desde la antigüedad fueron 7 las ciudades que se disputaron ser su patria: Colofón, Cumas, Pilos, Ítaca, Argos, Atenas, Esmirna y la ya mencionada Quíos. Aunque ya son varias las vidas de Homero que han llegado hasta nosotros, su contenido, incluida la famosa ceguera del poeta, es legendario y novelesco. Homero fue un antiguo poeta y aedo griego. Es reconocido por ser el autor de las principales poesías épicas griegas, la Ilíada y la Odisea. Su mundo es un mundo animado, viviente, dotado de encantamiento. Es un universo en el que los dioses dependen en alguna medida de los hombres, de sus sacrificios, libaciones, veneración y los hombres también de ellos. La sociedad de la Odisea era jerárquica. Es un ámbito espacial específico que es llamado oikos, cuya estructura aparece definida. Por un lado, los apioto
a quienes se reconoce un sitio de predominio, y por otro lado, los que se encargan de la producción de bienes y con el cumplimiento de tareas específicas. Breve argumento de la Odisea. Con la ausencia de Poseidón, Atenea pide a los demás dioses que Odiseo, Ulises, sea liberado por Calipso, para que así él pueda volver a su hogar. Al acceder todos los dioses, Atenea, disfrazada de mentor, decide alentar al hijo de Odiseo, Telémaco, a buscar a su padre. En la casa de Ulises se encontraba Penélope, su esposa, quien estaba rodeada de hombres pidiendo su mano. Ulises viaja a la ciudad de Pinos, donde al llegar al rey Néstor le dice que vayan a Esparta. Al llegar allí, el rey Menelao les devela que Odiseo se encontraba cautivo en la isla Ogygia. Allí fue donde comenzó su gran aventura de regreso. Odiseo estuvo entre los cíclopes, gigantes de un solo ojo. Uno de ellos, Polifemo, quien devoró a varios compañeros de Ulises, pero éste lo embriagó y lo venció dejándolo ciego. Este suceso provocó la ira de Poseidón, quien es el dios del mar y padre de Polifemo, el cual, para vengar a su hijo, persiguió a Ulises con terribles tempestades durante su viaje. Después de haber escapado de las sirenas, que con sus cantos atraían a los marineros y les hacían naufragar, y después de haberse salvado de los monstruos marinos, Escila y Caribdis, Ulises llegó a la isla de Trinacria, hoy Sicilia, donde sus compañeros atacaron a los animales sagrados, dedicados al dios del sol, Helios. El dios supremo, Zeus, los castigó destruyendo con sus rayos todos los navíos. Únicamente sobrevivió Ulises, que llegó a la isla de Ogygia, donde reinaba la ninfa Calipso. Esta lo retuvo 7 años a su lado y le dio un hijo. Pero Ulises, que seguía sintiendo nostalgia de su patria, abandonó a Calipso y decidió regresar a su isla Ítaca. Ulises sufrió otro naufragio, pero consiguió llegar a la isla de los Feacios, donde fue recibido por el rey Alcino y su hija Náusica. Los feacios lo condujeron por fin a Ítaca. Allí su fiel esposa, desde hace varios años, era solicitada por numerosos pretendientes. Ulises, disfrazado de mendigo, logró entrar en su palacio, donde mientras tanto Penélope había prometido casarse con el que fuera capaz de tensar el arco de Ulises. Ninguno de ellos pudo. Todos los pretendientes murieron, y el suelo del trono se llenó de cadáveres. Todo era un mar de sangre. Y Ulises pudo reinar finalmente en Ítaca con su mujer Penélope y su hijo Telémaco. Breve argumento de la Odisea. Obra épica muy importante, la literatura clásica en el siglo VIII a.C., escrita por Homero. Está dividida en dos partes. Del canto 1 al 13, aventuras vividas por Ulises, y del 13 al 24, la llegada de Ulises a Ítaca y cómo es su encuentro con la tierra y la familia. Odisea. La historia de regreso de Odiseo Ulises a Ítaca tras la guerra de Troya. Citas. Si lo vieran regresar a Ítaca, todos preferirían tener los pies ligeros a ser ricos de oros y vestidos. Canto 1. Cuenta la aventura en la navegación llena de fantasías y mitologías griegas. Obligado a pernoctar en la profunda cueva, durmiendo con la ninfa que lo quería sin que él la quisiese, pasaba el día sentado en las rocas de la libera del mar y consumiendo su ánimo en las lágrimas, suspiros y dolores, clavaban los ojos en el ponto estéril y derramaba copioso llanto.
¿Cómo incorporaríamos estas lecturas en la secundaria? Es un gran reto conseguir que lean una obra clásica u literatura en general, pero estimularíamos comparando la época con un contexto actual. Que los alumnos narren aventuras vividas y cómo llegan a conseguir algo que se proponen. ¿Estarían dispuestos a pasar por pruebas para conseguirlo? ¿Qué hizo Odiseo para recuperar a su familia? Utilizaríamos estas preguntas como disparador. Haciendo dialogar al pasado con el presente, ¿creen que algo de ese mundo continúe en nuestra sociedad actual? ¿En dónde? ¿Por qué? Sí, muchas características encontramos. Podemos hablar de las creencias. Todo el mundo tiene creencias, información registrada en nuestra mente mediante las cuales nos interpretamos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Nos dirigen los pensamientos y por lo tanto las acciones de nuestros comportamientos son las reglas por las cuales nos regimos.